Años atrás, cuando estaba en Estados Unidos, se hablaba mucho del brainwash. Brainwash es el lavado de coco, cómo te lavan el coco. Y yo que he vivido aquí 30 años, pues me he dado cuenta de que nos han estado lavando el coco desde el 1990 en adelante, ¿eh? Y la izquierda es muy buena en lavar el coco, muy buena en el brainwash. Por ejemplo, te cambian el sentido de las palabras. En lugar de decirte integridad, te dicen probidad. Cuando uno habla de integridad, estás asumiendo que es una propiedad de la dignidad de una identidad. Eso es la integridad. La integridad es todo aquello que te faculta ser digno en esa identidad de lo que eres. Pero probidad es una palabra pop en el aire, que no significa nada, pero se utiliza en esos términos para evadir de alguna manera el significado de la integridad. ¿Por qué? Porque la integridad sí que significa, y significa algo denso y lo puedes demostrar, y para eliminar eso pues le llamamos probidad, le cambiamos el término y ya está, y quedamos tan anchos. Y el otro, cuando nos mira probidad, piensa que se refiere a lo mismo, a la integridad, y no es así. El inclusivo, término inclusivo. ¿Qué es eso del inclusivo? Bueno, en lugar de hablarte de complementariedad, de lo complementario, de que el otro, que es un complemento mío, porque me completa a mí también y tiene esa facultad, pues se integra también en esta relación, pues no, se llama inclusivo. El término inclusivo es como, entra, todo entra ahí, ¿eh? Pero una cosa es entrar y otra cosa es cumplir complementariamente con aquella facultad que le hace al dual complementario un complemento tuyo. Es decir, ahí estamos hablando de una función binaria, como dirían estos ahora, pero que no es una función binaria, es una función dual complementaria. Pero en lugar de hablarte de la complementariedad, te hablamos de lo inclusivo y quedamos todos tan contentos. El término binario también. El término binario se utiliza en esto de las relaciones intergenitales para hablar de la preferencia de unos u otros, pero eso es muy distinto al término dual complementario. Y en la naturaleza todas las cosas están en dualidad complementaria, el catión con el anión, el estambre con el pistilo, el macho con la hembra, positivo con negativo, todo está en dualidad complementaria. Uno cumple al otro. Si no existiera la valencia negativa, no existiría el positivo. Si no existiera el estambre, no existiría el pistilo. Si no existieran los machos, no existirían las hembras. Si no existieran las hembras, no existirían los machos. Es decir, es una dualidad complementaria. Bueno, pero ellos le hablan binario. Dicen que la cosa es binaria, es decir, de a dos nada más. De a dos que se encuentran nada más, y quedamos tan contentos y satisfechos con ello. Transversal, otra palabra también. ¿Qué significa eso de transversal? ¿Por qué no hablamos del bien común compartido? Sí, esto es una opinión transversal, que nos beneficia siempre a todos, porque esa idea de todo, de la totalidad, implica que dejas a un lado las minorías, y eso a la izquierda no le gusta, porque ellos lo que quieren es la lucha entre minorías. Lucha de clases es lucha de minorías, Entonces te hablan del transversal y queda todo tan wow. Esto es un brillo en la semántica. Otra cosa es el término subjetivo. El término subjetivo ahora resulta que es un término que dice, es un término despreciable, porque si es subjetivo es malo. ¿Por qué? Aquello subjetivo es correspondiente al sujeto que lo aprecia. Y es subjetivo porque tú como sujeto lo aprecias de una forma y yo como sujeto lo aprecio de otra, y no hay nada malo en eso. Pero el término subjetivo es despreciable, eso es subjetivo. Y el otro término también que es despreciable es el relativo. ¿Por qué no decir es proporcional a esto o es proporcional a lo otro? No es relativo. ¿Por qué? Porque todos estos términos conllevan una actitud depreciadora, una actitud reductora, una actitud agresiva. Y el que más lleva esa actitud es el término discriminar. Hoy se utiliza discriminar para diferenciar cualquier cosa. Una cosa es que sean distintos, que sean diferentes, y otra cosa es que sea discriminado, porque la discriminación implica una reducción del otro, un rechazo al otro, una agresión al otro, pero cuando estoy diferenciando una cosa de la otra, pues no necesariamente esa diferenciación va a ser discriminatoria. En muchos casos simplemente estoy discerniendo o discerniendo. Estoy diferenciando esto de lo otro y chao, y nada más. Pero el término discriminar, es que estás discriminando. Me estás discriminando porque te digo algo distinto. Estás discriminándome porque soy diferente a ti. Ahí empiezan a aplicar ese término como, ok, no vuelvas a repetir eso porque me está agrediendo.
pero en realidad no te está agrediendo porque te diga, oye, tú eres alto, tú eres bajo, tú eres distinto a mí, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres... bueno, estoy diferenciando y nada más. Pero ¿por qué la diferenciación tiene que contener un agravante? ¿Por qué tiene que contener un efecto despreciativo hacia el otro? No necesariamente tiene que tener ese aspecto despreciativo, pero la izquierda lo utiliza muy bien porque de esa manera te calla la boca. Ah, estás discriminándome porque me llevas la contraria. Simplemente por eso estamos discriminándonos, ¿no es cierto? Tú me estás discriminando a mí y ahí te callan. Así que tengan mucho cuidado porque el brainwash, el lavado de coco, es algo continuo, constante. Y está en los medios de comunicación, están en las relaciones, están en las disputas, cuando uno se pone a, no sé, a hablar con otro de cualquier tema, ya el otro te va a salir con que eso es meritorio del odio, o del rencor, o de la discriminación, o de todos estos términos que lo único que quieren es callarte la boca, pero no se callen nunca. Nunca utilicen las palabras como Dios manda. Cuando se habla de integridad, se habla de integridad, no de probidad. Cuando se habla de complementariedad, se habla de complementos, no de inclusivo. Cuando hablas de la dualidad complementaria, hablas de la dualidad complementaria, no del término binario. El término binario déjalo para la computación. Cuando hablas del bien común, no tienes por qué hablar de lo transversal. Y cuando hay alguna opinión particular, es particular, no es subjetiva. Y cuando es algo que es totalitario. Cuando es proporcional y no relativo. Y cuando es diferenciado y no por eso es discriminatorio. ¿Vale? Hágame caso.